En este tutorial vamos a ver de nuevo cómo calcular los centros de gravedad, momentos de inercia, radios de giro, etcétera, de esta pieza. Esta es una pieza que está compuesta por 4 elementos, que son el prisma de color naranja, los 2 agujeros que tiene ese prisma de color verde y luego esta parte que es un cuarto de un disco. Bien, lo primero que vamos a hacer es recordar que es muy interesante para hacer cualquier tipo de cálculo tener la hoja de cálculo preparada para poner ahí los datos que vamos a ir obteniendo. Vamos a obtener los datos de tal manera que directamente hallaremos con la ayuda de AutoCAD, herramientas, consultas, hallaremos todos los datos relacionados con las propiedades físicas de la pieza. La pieza la tenemos hecha 2 veces. Una vez la tenemos aquí está la pieza entera y aquí tenemos todos los elementos que la componen, es decir, un agujero, otro agujero, el prisma y este cuarto de disco. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular directamente todos esos valores de inercia con la pieza entera y luego calcularlos uno a uno con respecto a los centros de gravedad que aquí ya los tenemos marcados. Pues vamos a hallar en primer lugar directamente con la ayuda de AutoCAD en esta pieza, que es toda una, vamos a hallar el centro de gravedad, momentos de inercia y también los radios de giro. Bien, en este caso los ejes han de estar en la misma posición que los tenemos aquí en el enunciado, es decir, aquí el eje X, el eje rojo, el eje Y hacia arriba y el eje Z hacia la izquierda. Para calcular el momento de inercia, radios de giro, etcétera, lo primero que tenemos que hacer es colocar el SCP en esa misma posición. Entonces lo traemos aquí, final del eje X aquí, final del eje Y ahí. Ya lo tenemos igual que como nos marca el enunciado. Y ahora simplemente venimos a herramientas, consultar, propiedades físicas de esta pieza. Aquí las tenemos, nos da el centro de gravedad, que es este de aquí, los momentos de inercia, los productos de inercia y los radios de giro. Vamos a ayudarnos de la tabla Excel para poner todos estos datos que ya son resultados definitivos. Démonos cuenta de que la masa y el volumen es el mismo, 5,28. Es el mismo porque AutoCAD siempre supone que el material del que está hecho este producto tiene densidad 1. Si la densidad fuera distinto de 1, el volumen sería igual a esa densidad por la masa. Entonces, recordemos que si la densidad es distinto de 1, aparte de que el volumen hay que multiplicarlo, la masa hay que multiplicarla por la densidad para hallar el volumen, todos estos valores de momentos de inercia y productos de inercia habría que multiplicarlos por la densidad del material del que está hecho la pieza. En este caso, suponemos que la densidad es 1. Copiamos aquí los valores del centro de gravedad, 0,57 menos 0,95, 1,61. Pues venimos aquí y los copiamos, aquí los tenemos. Estos son los valores directos del centro de gravedad, que si queremos lo podemos dibujar. Vamos a situarnos en otra capa, por ejemplo, en esta capa de color morado, y vamos a dibujar esos valores que acabamos de decir. El punto, vamos a dibujarlo en esas coordenadas que hemos dicho, 1,61. Ya tenemos aquí dibujado el centro de gravedad. Ese sería el centro de gravedad total. ¿Vale? ¿Veis? Está fuera de lo que es la pieza, es este de color verde. Los otros datos que vamos a copiar son los del momento de inercia. El momento de inercia hemos dicho que era para el eje X 31,4, para el eje Y 28,3 y para el eje Z 10,34. Venimos y esos valores los ponemos aquí. Productos de inercia con respecto a cada uno de los 3 planos, de las 3 parejas de planos. Pues también los tenemos aquí. Plano XY, 2,59, plano YZ, 8,49, plano ZX, menos 2,57. Los copiamos aquí. Y por último, los radios de giro. Los radios de giro, pues los tenemos aquí. Para el eje X, 2,44, para el eje Y, 2,31, para el eje Z, 1,39. Esos valores los copiamos también aquí. Esto es el resultado final. Nosotros aquí ya no tenemos que hacer absolutamente nada más. Ya tenemos el centro de gravedad, los momentos de inercia de la pieza, los productos de inercia y los radios de giro.
¿Cómo haríamos este ejercicio si lo hiciéramos paso a paso, si lo hiciéramos por partes? Pues vamos a calcular el centro de gravedad del prisma, que es este de aquí, el del cuarto de disco, el del agujero 1 y el del agujero 2, que serán iguales. Calcularemos los volúmenes de cada una de esas 4 piezas y con la fórmula que nos da el centro de gravedad de una pieza, que es este de aquí, sumatorio de V por X partido sumatorio de V, para la X, para la Y, para la Z, obtendremos estos 3 valores del centro de gravedad de la pieza, que son los mismos que tenemos aquí. Bien, vamos a empezar por calcular estos valores. Centro de gravedad del prisma. Ahora, en lugar de trabajar con la pieza entera, vamos a trabajar con la pieza que tenemos dividida en varias. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, aquí tenemos el agujero y aquí tenemos el agujero. Vamos a hallar los centros de gravedad de cada una de esas piezas, para lo cual, ¿veis? Aquí los tengo ya dibujados. Vamos a colocar el SCP en su sitio, es decir, aquí donde nos dice el enunciado que lo coloquemos, el eje X hacia aquí, el eje Y hacia arriba y Z, el azul, hacia allá. Vamos a calcular los centros de gravedad de cada pieza. Bien, venimos aquí, herramientas, consultar, propiedades físicas. Empezamos por el prisma, este prisma de color naranja. El centro de gravedad de ese prisma es 0,25, menos 1 y 2,25. Si nosotros cogemos esos valores y los dibujamos, nos dará este centro de gravedad que tenemos aquí. Vamos a borrar este para que se vea bien que ese es el que vamos a dibujar. El punto sería 0,25, 0,25, menos 1, y 2,25. Aquí lo tenemos. Es este verde que acabamos de dibujar. Vamos a hallar este otro centro de gravedad aquí. Lo borramos para que veáis cómo se halla. Venimos a herramientas, consultar, propiedades físicas de esta pieza. Y nos da que el centro de gravedad es 1,34, vamos a dibujarlo, 1,34 menos 0,84. Igualmente hallaremos estos dos otros centros de gravedad de esos dos agujeros. Vamos allá. Borramos este primero y este otro para que veáis cómo se hace. Venimos aquí, herramientas, consultas, propiedades físicas de este segundo agujero. El centro de gravedad es 0,25, menos 1 y 3,5. Ya lo tenemos aquí dibujado, es este. Y vamos a hallar el último centro de gravedad, el de este otro agujero. Herramientas, consultar, propiedades físicas de este agujero. Y resulta ser el centro de gravedad 0,25, menos 1 y 1,5. Ya lo tenemos ahí dibujado. Bueno, pues esos valores son los que llevamos aquí. ¿Veis? Para el prisma, el centro de gravedad era 0,25 menos 1, 2,25. Para el cuarto de disco hemos hallado este, para el agujero este, para el otro agujero este otro. Muy bien. Ahora los volúmenes. Los volúmenes los tenemos aquí. Bueno, no hace falta que volvamos a repetir el proceso. Si apretamos F2, fijaros, el volumen, ahora vamos en orden inverso, de abajo a arriba, el volumen del primer agujero es 0,39, el volumen del segundo agujero sube para arriba, seguirá siendo el mismo, 0,39, el volumen del cuarto de disco, lo tenemos aquí, es 1,57 y el volumen del prisma es este de aquí, 4,5. Pues todos esos valores los ponemos aquí, ¿veis? 4,5, 1,57 y aquí ponemos menos 0,39 y menos 0,39. ¿Por qué? Porque estos son los agujeros y habrá que restarlos. ¿El volumen total cuál es? Pues el del prisma, 4,5, más el del cuarto de disco, 1,57, menos el del primer agujero, menos el del segundo agujero, es decir, 5,29. A continuación, vamos a calcular este producto de X por el volumen. Bueno, pues es muy sencillo. X es 0,25 por V, 4,5 nos da 1,125. Para el prisma y la Y, pues sería menos 1 por 4,5 nos da menos 4,5. Y para la Z del prisma, 2,25 por 4,5 nos da 10,125. Hacemos los mismos cálculos para el cuarto de disco, es decir, este valor de X, 1,34 por el volumen, nos
nos da 2,1. Este valor de I, menos 0,84 por el volumen, nos da negativo. Este valor de I, 0,25 por el volumen, nos da este valor de aquí. Bueno, calculamos toda la tabla esta y ahora hacemos el sumatorio. Este valor más este, menos este, nos da que el sumatorio de V por X es 3,03. Hacemos el sumatorio de esta otra columna, menos 4,5, menos 1,31, 0,37, 0,37 y nos da menos 5,06. Y hacemos el sumatorio de esta otra columna y nos da 8,56. En definitiva, cuando tengamos todo esto calculado, venimos y aplicamos la fórmula para hacer el centro de gravedad de la pieza. Para el eje X, sumatorio de V por X, que es 3,03, partido el sumatorio de V, que es 5,29. Nos da este valor, que coincide con este. Para la Y, sumatorio de V por I, que es menos 5,06, partido por el sumatorio de V, que es 5,29 otra vez, y nos da negativo. Y por último, para la Z, el sumatorio de V por Z, que es 8,5, partido por el sumatorio del volumen, que es 5,29, este valor de aquí, pues nos da 1,61. Evidentemente, estos tres valores, que son el centro de gravedad de la pieza, coinciden con estos tres de aquí. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos la primera parte hecha. Vamos a hacer la segunda, que es para obtener los momentos de inercia. Nosotros ya los hemos obtenido aquí directamente con AutoCAD. Vamos a ver cómo los calcularíamos ahora. Venimos aquí, ya lo tenemos todo hecho, pero vamos a explicar cómo se hace. Vamos a calcular por partes el momento de inercia del prisma respecto a G al centro de gravedad para el eje X, respecto a G para el centro de gravedad del eje Y, respecto a G para el centro de gravedad del eje Z. Y calcularemos los momentos de inercia de las cuatro piezas. La masa, que ya la tenemos calculada y que iremos restando. Sumaremos esta masa más esta otra, que es la del prisma, más el cuarto de disco, menos la masa del agujero, menos la masa del otro agujero, tal como pone aquí, la masa total. Y luego haremos estos cálculos que indicaremos de dónde salen para, aplicando el teorema de los ejes paralelos o el teorema de Steiner, calcular a partir del momento de inercia en el centro de gravedad, que son estos que hemos ido calculando aquí, de la masa, que es esta que tenemos aquí, que nos la ha calculado también AutoCAD, y por esta distancia, que son estos valores que ahora diremos cómo se calculan. Aplicando esta fórmula obtendremos los mismos resultados. ¿Veis? Aquí sumaremos el momento de inercia de la pieza 1 más el momento de inercia de la pieza 2 menos el momento de inercia de la pieza 3 menos el momento de inercia de la pieza 4 y nos dará el momento de inercia respecto al eje X, que como veis coincide con el que hemos hallado en AutoCAD. Lo mismo haremos con el eje Y y lo mismo haremos con el eje Z. Bueno, vamos a ir por partes. Calculemos el momento de inercia de cada pieza por separado respecto a su centro de gravedad. ¿Cómo se hace eso? Si trabajáramos a mano, para hacer eso, lo que tendríamos que hacer es usar las tablas. Pero nosotros no usamos tablas, lo hacemos directamente. Como ya hemos dibujado los centros de gravedad, incluso hemos puesto los ejes, vamos a hacerlo tal como se haría. Entonces, lo que tengo que hacer es colocar el SCP, es decir, los ejes, en cada centro de gravedad. Aquí. Vamos a calcular el momento de inercia del prisma respecto a su centro de gravedad, que es donde hemos colocado los ejes. Simplemente venimos aquí, consultar propiedades físicas de este prisma. Y nos da que los momentos de inercia respecto a X, a Y y a Z son 9, 7 y 1,5. Pues venimos aquí y los colocamos 9, 7 y 1,59. Muy bien, ya lo tenemos. Miremos a ver también, de paso ya, cuál es la masa, que ya la sabíamos, 4,5, pues ya la ponemos aquí, 4,5. Hacemos lo mismo con respecto a los momentos de inercia del cuarto de disco. Vamos a calcular estos tres valores de aquí. Venimos aquí, AutoCAD, y colocamos el SCP en el centro de gravedad, ahí, de este disco. Vamos a calcular el momento de inercia de ese disco, para lo cual, una vez colocado los ejes ahí en esa posición, pues venimos aquí, herramientas, consultar propiedades de esta pieza.
Nos sale la masa, que es 1,57, la copiamos, y nos salen los tres momentos de inercia, 0,47, 0,47 y 0,87. Pues los apuntamos aquí, 0,47, 0,47, 0,87 y la masa 1,57. La hallamos para el agujero 1 y para el agujero 2, que son iguales, pero vamos a hacer uno de ellos por lo menos. Colocamos ahora el SCP en este centro de gravedad de ese agujero y venimos a herramientas, consultar propiedades físicas de este agujero de aquí. Ya lo tenemos, nos da la masa, que es 0,39, y nos da estos tres momentos de inercia. Colocamos aquí los valores, 0,049, 0,03, 0,03. Y como el agujero segundo es igual, pues también lo ponemos aquí, la masa 0,39, y ya tenemos aquí, si sumamos todos estos valores, la masa total. Es decir, la del prisma más la del cuarto de disco, menos la del primer agujero, menos la del segundo agujero, tal como pone aquí, la masa total es 5,29. A continuación vamos a aplicar la fórmula del teorema de Steiner o de los ejes paralelos, que nos dicen que hemos de sumar a estos valores de aquí, a los momentos de inercia del centro de gravedad, que son todos estos que hemos calculado para aquí. Le tenemos que sumar la masa, que ya las tenemos por aquí, y la distancia multiplicada la masa por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia es esa? Pues tenemos que calcularla en estas casillas. Esta distancia de X, de Y y de Z de cada pieza es la distancia que hay entre, si hablamos de la primera pieza del prisma, la distancia que hay entre el eje X del prisma y el eje de total de la pieza. Es decir, si venimos aquí, tenemos por un lado el eje del prisma, el eje X del prisma, que es este de aquí, y el eje total X de la pieza. Estos son los dos ejes X. Pues tenemos que calcular la distancia entre esas dos líneas, entre este eje X y entre este eje X, para calcular la distancia que hay entre el centro de gravedad, entre el eje X. ¿Y eso cómo se hace? Pues simplemente midiendo. Cogemos un punto cualquiera de este eje y calculamos su distancia de manera perpendicular hasta este eje de aquí. Ahí nos sale, la distancia es 2,46. Pues venimos aquí y la ponemos 2,46. Vamos a ver para el prisma, la distancia entre el eje Y del prisma y el eje Y del total de la pieza, el que nos dicen. Pues venimos aquí y tenemos que calcular la distancia entre el eje Y de la pieza, que es este de aquí, perpendicular al eje Y total. Prisma total. Y nos da 2,26. Venimos aquí y lo ponemos 2,26. Y por último, el eje Z. Pues también medimos la distancia entre el eje Z, un punto cualquiera de este eje Z, perpendicular al eje Z, este de aquí, que es el que pasa por este centro de gravedad, y es 1,03. 1,03. Bien, una vez que hemos calculado todo esto, ya podemos hallar este valor de aquí, este y este. ¿Cómo? Pues fijaros, aplicando esta fórmula. Este valor de el momento de inercia respecto al eje X total de la pieza es el del eje X del centro de gravedad, es decir, 9,09, más la masa, 4,5, por la distancia de X, 2,46 al cuadrado. Ese valor nos da este. A continuación hallaríamos el del eje Y. El del eje Y sería el momento de inercia respecto al centro de gravedad de esta pieza, del eje Y, 7,68, más la masa, sigue siendo 4,5, por la distancia entre los ejes Y, 2,26, y ese es este valor el que nos da. Y por último, del eje Z, pues será el momento de inercia respecto al centro de gravedad del eje Z, que es este de aquí, 1,59, más la masa, que sigue siendo todo el rato 4,5, por la distancia 1,03z al cuadrado, y nos da este valor de aquí. Todo eso tenemos que repetirlo con las otras tres piezas, ¿vale? Vamos a hacer una más, por ejemplo, esta del disco, más que nada por ver cómo se calcula esta distancia. Venimos aquí y vamos a calcular la distancia entre este eje, el eje X, perpendicular al eje X de siempre, que es ese de ahí. Esa distancia es 0,87. Pues esa es la distancia que tengo que poner aquí. Distancia entre los dos ejes X de la segunda pieza del cuarto de disco. Venimos aquí. Ahora, entre los ejes Y. Pues cogemos el eje Y,
el eje Y de esta pieza es este y hallamos la distancia perpendicular al eje Y de la pieza total, que es este verde más clarito. Y eso nos da 1,36. 1,36. Y por último el del Z. Vamos a calcular la distancia entre este eje perpendicular a este eje de aquí. Y esa distancia es 1,58. 1,58. Volvemos a repetir la aplicación de la fórmula de Steiner. El teorema de Steiner nos dice que el I de la segunda figura es igual al IG, el momento de inercia respecto al centro de gravedad de X, que es 0,47, más la masa, que es 1,57, multiplicada por la distancia 0,87 al cuadrado. Y es este valor el que nos da. Para el eje Y, pues será momento de inercia respecto al centro de gravedad del eje Y de esta pieza, más la masa, que es 1,57, por la distancia entre los ejes Y, que es 1,36 al cuadrado. Nos da este valor. Y por último, respecto al eje Z, momento de inercia respecto al eje Z del centro de gravedad de esta pieza, 0,87 más la masa, 1,57 por la distancia entre los dos ejes Z, 1,58 al cuadrado, y nos da este valor de aquí. Hallaríamos lo mismo con los agujeros y luego ya simplemente nos basta sumar. Ya tenemos aquí todos los momentos de inercia respecto al eje X. Entonces tenemos que sumar este más este y restarle este, que es el del agujero, y restarle este, que es el del otro agujero. Y nos da este valor, 31,45, que coincide con el que hemos hallado con AutoCAD. Lo mismo para el eje Y. Tenemos que sumar el momento de inercia de la primera pieza más el de la segunda, restarle el de la tercera y restarle el de la cuarta, tal como se indica aquí, porque son los dos agujeros. Nos da este valor que coincide con este. No coincide exactamente, pues, debido a los decimales que hayamos tomado. Y respecto al eje Z, sumamos este, menos este, y nos da este valor que también coincide con este de aquí. Pues eso es todo. Nosotros esto lo tendríamos que haber hecho mediante la aplicación de las tablas. Las tablas nos permitirían hallarlo respecto al centro de gravedad, pero tendríamos que utilizar el teorema de Steiner o de los ejes paralelos y hacer estos cálculos a mano para obtener estos resultados. Espero que haya sido de interés y que os hayáis quedado con este cálculo, que como veis es bastante sencillo cuando se conoce. Es algo laborioso cuando hay que hacerlo la primera vez. Pero en cualquier caso vale la pena tener en cuenta todo esto para poder calcular de una forma sencilla los momentos de inercia.